Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jorge Alberto Ramos Guerrero, soy médico pediatra, me dedico a los cuidados paliativos y estoy adscrito al Servicio de Medicina Paliativa y del Dolor del Hospital General de Occidente. Justo el tema que voy a tratar hoy tiene que ver con el manejo de la analgesia y la sedación en el paciente pediátrico crítico. Es evidente que ha habido una mejora en la supervivencia y en las tasas de curación de pacientes en estado crítico. Sin embargo, es necesario destacar que el 70%, 7 de cada 10 de estos niños sobreviven con diversas condiciones crónicas complejas que hacen necesario una reflexión profunda de lo que pasa en el tiempo de la estancia en la terapia intensiva. Es innegable también la presencia del síndrome poscuidado intensivo, que tiene una diversidad de espectros sintomáticos, tanto efectos físicos como es propiamente la disminución de la funcionalidad pulmonar, neuromuscular y física, que deriva también en la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, donde puede haber polineuropatías y miopatías que generalmente son simétricas y que requieren abordaje de rehabilitación o manejo del dolor cuando es el caso. También hay aspectos cognitivos que deben de cuidarse en el paciente que estuvo en la terapia intensiva. Hay una lesión cerebral relacionada con una enfermedad crítica. Se refiere y se reporta en la literatura la pérdida de memoria, la falta de concentración, problemas de aprendizaje en estos niños y trastornos mentales y emocionales, particularmente asociados a una analgesia inadecuada o una sedación no óptima. Trastorno de estrés postraumático, miedo, trastornos de ansiedad, entre otros. Quiero presentar los datos que este artículo, está aquí el código QR para quien esté interesado en consultarlo, una propuesta de lineamientos y guías para la prevención y el manejo del dolor, la agitación, el bloqueo neuromuscular, el delirio y en el paciente críticamente enfermo. Esto en el contexto pediátrico de las unidades de cuidados intensivos. Esta actualización y este grupo de expertos generan 44 recomendaciones, 14 que se consideran sólidas, con una evidencia suficiente para hacer una propuesta de planteamiento de intervención y de estandarización en las unidades de cuidados intensivos, y otras 30 que son condicionales dependiendo pues del contexto. Hay otras buenas prácticas. Yo me centraré en particular en el manejo analgésico y la sedación y haciendo comentarios del resto. En este sentido, el dolor, tal como lo define la IASP, International Association for Study of Pain, que comenta que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o similar a este daño. En este sentido, esta actualización del concepto de dolor habla de que es una experiencia personal, es decir, está influenciada por nuestra personalidad, por factores propiamente biológicos, también psicológicos y sociales. Son fenómenos muy distintos el dolor y toda esta cascada de eventos propios de la nocicepción. ¿Sí? El hecho de que haya actividad sensorial no puede describirse como una actividad directamente de dolor. Esto es importante porque el estado de conciencia, a pesar de que haya actividad nociceptiva, el dolor puede ser alterado particularmente en su percepción o en su modulación. Lo veremos posteriormente. Las personas aprenden el concepto del dolor a través de las experiencias de la vida. Y esto es importante cuando hablamos de pacientes pediátricos que tuvieron una larga estancia en las unidades de cuidados intensivos, donde la analgesia no fue bien tratada. Generalmente desarrollan síndromes dolorosos crónicos o pueden generar aprendizajes
que den una hipersensibilidad y una baja en el umbral de la percepción del dolor. Si una persona manifiesta dolor, esto debe ser respetado, esto es muy importante y esto no es privativo de ningún paciente, mucho menos aquel paciente en un estado crítico que está en una unidad de cuidados intensivos. El dolor tiene una función adaptativa, nos avisa de que algo en el cuerpo está ocurriendo y que es necesario atender, pero también cuando se cronifica genera efectos adversos. Importante mencionar que en el paciente en la UCI, la presencia de dolor no tratado puede generar una gama de condiciones que incrementen los riesgos y disminuyan la posibilidad de buena respuesta. Incrementa frecuencia cardíaca, incrementa tensión arterial, por tanto gasto cardíaco. Hay alteraciones metabólicas derivadas de la hipersecreción de catecolaminas, una resistencia a la insulina y obviamente esto complica el manejo del paciente que está en ventilación mecánica también, lo que hace necesario atender. El hecho de que no pueda comunicarse el dolor o esta experiencia dolorosa no niega la posibilidad de que se experimente el dolor. Esto es importante particularmente en los pacientes preverbales, los neonatos, los prematuros o aquellos que tienen un daño neurológico severo que impide la comunicación directa de la presencia del dolor. Bien. En este sentido, las recomendaciones que este informe hace tienen que ver con la monitorización. En un primer momento, se sugiere que el autoinforme cuando el paciente está con una sedación consciente o está consciente y tiene más de 6 años, es importante que se haga una medición constante del dolor mediante autoinforme de forma rutinaria. En aquellos que no pueden comunicarse o que están bajo sedación, pues se utilizan las escalas observacionales. Este es el nivel de solidez y la calidad de la evidencia. Como ven, es necesario todavía hacer mucha investigación al respecto, pero sí es claro que las herramientas de observación del dolor deben ser aplicadas de manera constante en lugar de solamente el análisis inespecífico de signos vitales y decir, está taquicárdico, está hipertenso y esto se asocia a dolor. ¿Sí? Hay instrumentos que están generados para eso y pueden utilizarse tanto en el dolor posoperatorio o el dolor relacionado con procedimientos. Es muy sólida la evidencia y es una propuesta de recomendación fuerte el uso de opioides intravenosos como el soporte analgésico principal y la adición de un AINE, tanto vía oral o intravenosa, para mejorar la analgesia posoperatoria. Entonces, esto es importante también porque el AINE permite disminuir los requerimientos de opioides en el posoperatorio inmediato y mejora la analgesia posoperatoria, ¿no? Por eso lo separa en diferentes recomendaciones. Se puede utilizar el paracetamol como adyuvante para mejorar analgesia posoperatoria y disminuir el requerimiento de opiáceos. Otras medidas no farmacológicas que son utilizadas y se recomienda, hay evidencia de moderada a alta, es el uso de musicoterapia en las áreas de cuidados intensivos, lo que rompe un poco el paradigma de las unidades que conocemos, y la succión no nutritiva, particularmente en el caso de recién nacidos y lactantes, el uso de sacarosa o la activación del estímulo oral a través de otros elementos como el chupón, ¿no? Entonces, hay evidencia y esto puede establecerse. En cuanto a las escalas, tenemos escalas que utilizan mediciones fisiológicas, signos vitales, monitoreo de presión intracraneal, de saturación de oxígeno o mediciones de flujo sanguíneo periférico, las mediciones conductuales, llanto, insomnio, agitación y el autoinforme. Hoy se utiliza el monitoreo ANI, que mediante un algoritmo que utiliza los signos vitales permite
a los clínicos saber la actividad simpática versus parasimpática y poder establecer en qué momento aplicar analgesia. Sin embargo, esta metodología todavía no es de acceso a todos los espacios de cuidados intensivos, por lo cual es importante que monitoricemos el dolor. Ya comentaba las escalas de autoinforme, particularmente utilizamos en el diálogo continuo la escala visual análoga. Esto es para mayores de 8 años y requiere que en una línea generemos del 0 al 10 preguntando al niño. 0 es sin dolor, 10 es el dolor peor posible, máximo posible, en qué momento estás, ¿no? Está validada tanto para dolor agudo y posoperatorio. Sin embargo, lo que en la práctica utilizamos constantemente es la escala verbal análoga o la escala de cualificación numérica, que también requiere el desarrollo de un niño escolar. Y aquí se pide al paciente, 0 es sin dolor, 10 es el peor dolor posible o imaginable, y el niño califica en este sentido. Están la escala de Oucher y la de Wong-Baker, que mostraré más adelante, que pueden utilizarse en niños verbales de 3 años, ¿no? Entonces, estas clasificaciones pueden ser utilizadas, ¿sí? Esta es la FPS de Face Pain Scale Revise, donde podemos ubicar estas caritas un poco alargadas y que se prefiere a las de Wong-Baker porque el niño muchas veces puede identificar esto como tristeza, entonces variar, ¿no? Entonces, si el niño está triste, ansioso, Wong-Baker puede alterarnos. Si la que tengamos, lo importante es justo aplicarlas, ¿no? Algo que es importante mencionar, que ninguna de estas escalas es para que el profesional de enfermería, de medicina, diga, ah, esta carita es la que tiene el niño en este momento. No. Estas escalas son de autoinforme. Es importante mencionar esto. Está la escala visual análoga, incluso por colores. Hay escala de frutas, donde el niño puede referenciar el tamaño de su dolor de acuerdo a estas variables. La escala de Oucher tiene variables fotográficas donde el niño puede ubicar dónde se encuentra y tiene la característica de que hay para distintos tonos de piel o pueblos originarios, personas afroamericanas, etc. Hablando de las escalas observacionales, es muy interesante que estas sí dependen de la evaluación del profesional. La escala de FLAC, que es un acrónimo de Face, Legs, Activity, Cry, Consolability, es precisamente para niños de 2 meses hasta 7 años, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de variables que generalmente puntúan del 0 al 10, ¿no? Entonces, FLAC puede utilizarse también en dolor procedimental, postoperatorio, en niños críticamente enfermos. Hay una clasificación de FLAC revisada que puede usarse incluso hasta los 10 años. Utilizamos Comfort y Comfort B, validado de acuerdo a las edades y que puntúan de 8 a 40 o de 6 a 30 respectivamente. Otras clasificaciones muy particulares, como la de Hardwick, que particularmente toma la consideración de la aspiración endotraqueal, o en el paciente posoperado de cardio, que está la clasificación de Cardiac Analgesia Assessment Score. Bien, mencionaré de manera somera el hecho de que existen escalas. Aquí lo importante es, uno, insisto, evaluar la presencia de dolor con la escala que la unidad decida, tratando de que la validez sea apropiada para el paciente en su rango de edad y condición, ¿no? Entonces, la escala de FLAC, que como ya hablábamos, toma 5 ítems, los clasifica del 0 al 3
y una puntuación de 0 a 10 es posible, ¿no? 0 sin dolor, 1 a 2 dolor leve, 3 a 5 moderado y más de 6 dolor intenso, ¿sí? Esto también se puede asociar a la medición de confort, que tiene la particularidad de que también evalúa sedación y dolor postoperatorio. Se puede usar en recién nacidos de 28 a 37 semanas. Esto es importante, aunque como mencionábamos previamente, el confort puede darse en menores de 10 años. Este es un confort adaptado a neonatos, pero hay un confort propiamente para estas edades, ¿no? Entonces, aquí podemos definir tanto dolor como sedación, ¿sí? Un confort de 8 a 10, un confort numeral bajo, se asocia a mayor sedación, menos dolor, o más de 27, más sedación o dolor. Esta escala es muy interesante porque precisamente nos permite adaptarnos al recién nacido y hay consideraciones para ajuste de edad, ¿no? Entonces, como ven, no entraré mucho en detalle sobre el uso de estas escalas en lo concreto. La recomendación es que, de acuerdo al espacio de cuidados intensivos donde se dé, pueda aplicarse NPAS, FLAC, Comfort, etc., ¿no? Entonces, tenemos pues también la escala de Kreis, que es para dolor postoperatorio, puede utilizarse en pretérminos. La escala de PIPP, en este sentido, puede usarse en pacientes recién nacidos. La escala de NIPS, particularmente estas son en recién nacidos, pero ya mencionaba las previas que pueden usarse en menores de 10 años. Bueno, una vez que evalúe el dolor, tengo que hacer una intervención y en este sentido la OMS desde el 86 genera la propuesta de la escalera analgésica que fue modificándose inicialmente hablando de la intensidad del dolor del 0 al 10 y decía que de 1 a 3 es un dolor leve, pudiera utilizar un AINE más paracetamol, luego si era dolor moderado, usar opioides débiles como tramadol o codeína, y si el dolor superaba los 7 puntos de la escala verbal análoga o en la escala visual, pues utilizaba opioides potentes. Posteriormente se le agregó esta escalera un pasamanos donde pudiera usar fármacos coadyuvantes, ¿sí? Fármacos que no tienen una acción primaria analgésica, pero que pueden ser utilizados para tal efecto, como coadyuvantes o como parte del tratamiento de dolor de otras características. Ejemplo, anestésicos locales, gabapentinoides, anticomiciales, antidepresivos tricíclicos, etcétera, ¿no? Pero después se agrega un cuarto escalón y dice, bueno, una vez que ya utilizamos opioides potentes, pues podemos hacer intervencionismo, ¿sí? Bloqueos, particularmente anestesia regional. Sin embargo, la propuesta fue evolucionando a después decir, hay que ser un elevador. No puedo decir, inicio con el AINE, no responde, luego me voy al opioide débil, no responde, luego al opioide potente, ¿no? En el 2012 hubo algo importante y lo voy a comentar porque precisamente se eliminaba para niños el segundo escalón y nos íbamos directo al tercer escalón, de tal manera que el dolor moderado a intenso era tratado con opioides potentes. Esto particularmente dado efectos adversos mostrados en tramadol en niños acetiladores rápidos y que precisamente derivó en depresión respiratoria y muerte. En 2019 la OMS dice hubo conflicto de interés, este reporte no puede ser utilizado y si tú en tu terapia, en tu área únicamente tienes acceso a tramadol, pues utilízalo, ¿no? Siempre con las medidas de protección y de seguridad que debe tener cuando se usan opioides. En este sentido, también declara la misma Organización Mundial de Salud que esta propuesta de escalera analgésica nos sirvió de manera pedagógica para pensar en las posibilidades de manejo del dolor. Sin embargo,
se propone ya una propuesta de analgesia multimodal. Es decir, tenemos muchas posibilidades, muchas líneas en las cuales podemos actuar. Están los analgésicos básicos como el paracetamol, los AINES, tanto los clásicos como los COX-2. Están hablando desde propuestas farmacológicas, los adyuvantes, ya mencionaba alfa-2 agonistas, gabapentinoides, antidepresivos, inhibidores NMDA o bloqueadores de canales de calcio, como propiamente los anestésicos locales. Obviamente, los opioides constituyen el pilar del manejo del dolor moderado a severo, la anestesia regional, y no desprecia la utilización de terapias integrativas como hipnosis, biofeedback, mindfulness, relajación, la musicoterapia, como ya mencionábamos, estrategias cognitivo-conductuales de manejo del dolor, particularmente cuando se ha cronificado, la rehabilitación, esto es importante, incluso nuestro paciente en terapia intensiva que tiene una larga estancia en general, ¿no? En este sentido, y hablando de los analgésicos opioides propiamente en el contexto de la terapia intensiva, pues la morfina tiene amplia seguridad, ¿sí? Su inicio de acción es rápido cuando es intravenoso, entre 5 a 10 minutos. El aclaramiento se ve alterado propiamente en el paciente pretérmino o recién nacido por este aclaramiento disminuido de la función renal. El metabolismo principalmente es hepático, y recordar que hay un metabolito activo que precisamente es el 6-glucurónido de morfina, que genera esta acción del fármaco, ¿no? Las dosis con las que iniciamos son de 50 a 100 microgramos kilogramo dosis, o cuando se va a hacer en infusión continua, pues 50 microgramos kilo hora o dosis menores, ¿no? Vamos titulando, considerando los efectos adversos, particularmente náusea, sedación, vómitos, rash o la presencia de prurito, estreñimiento, cuestiones que debemos de considerar. La hidromorfona es importante también considerarla en los contextos donde hay un fármaco que es fundamental en las terapias por su acción muy rápida, es el fentanil, ¿no? De 1 a 2 minutos ya tenemos el inicio de acción. Importantísimo mencionar que la infusión rápida o las dosis altas, particularmente en fentanil, podemos generar lo que es el tórax leñoso o el tórax rígido, lo que puede dificultar la ventilación. Esto es importante como una perla del manejo con el fentanil. Tiene y comparte efectos adversos propiamente con todos los opioides, particularmente los clásicos: estreñimiento, náuseas, vómito, prurito, la sedación y somnolencia, y tenemos que tenerlo no con miedo, sino con mucha precaución, la posibilidad de depresión respiratoria, que como comento, esta se asocia a infusiones rápidas o dosis incrementadas. El ramifentanil es una opción genial, ¿sí? Por su vida media de eliminación muy rápida, de 3 a 8 minutos, lo que permite que en el paciente que estamos queriéndolo monitorizar constantemente, ¿sí? Por ejemplo, cuando queremos ver los estados de conciencia en periodos de ventana, pero que también necesitamos mantener una adecuada analgesia y sedación, puede utilizarse. Y la metadona que de alguna manera es un opioide potente que se utiliza también en contexto de terapia, tenemos que tener la precaución de utilizarlo con pacientes que tengan datos de bloqueo o prolongación del intervalo QT, y en aquellos que por su acción en el citocromo 3A4 o fármacos que incrementen su presencia sanguínea, ¿no? Incremente la concentración sanguínea. En este sentido, puede utilizarse nada más con esta monitorización continua de la frecuencia cardíaca y del
trazo electrocardiográfico para detectar incrementos en el intervalo, ¿no? Hay algunas preguntas que quedan sin contestar. ¿Cuál es el opioide que me genera mejor ventana terapéutica para el paciente en estado crítico? No hay un consenso que diga, este opioide es el más seguro, el que me da más ventaja, sino que de acuerdo al contexto yo puedo decir cuál o no me conviene. Puntos esenciales: los efectos adversos graves, está la depresión respiratoria y la hipotensión. Sin embargo, también en los opioides sintéticos como el fentanilo o ramifentanilo puede estar el tórax rígido. Cuando hablamos de morfina e hidromorfona, tenemos que tener mucho cuidado en el paciente renal, ¿sí? Por lo tanto, hay que utilizar dosis ajustadas o utilizar propiamente el fentanilo, que por la falta de metabolitos activos tiene un mejor perfil de seguridad en este tipo de pacientes. Ya lo comentaba en relación al ramifentanilo, en el paciente que está avanzando hacia la extubación o que necesito espacios de ventana para monitorizarlo, pues podemos utilizarlo. Y también es muy importante que consideremos que particularmente los opioides sintéticos generan una tolerancia rápida y que puede haber dolor inducido por opioides a dosis altas o dolor de rebote. Ahora, si bien los opioides son el pilar, no debemos de olvidar que tenemos otro mecanismo de acción con fármacos no opioides. En este sentido, el acetaminofén, el paracetamol, utilizado como un ahorrador, está plenamente descrito, y el inicio de acción es rápido intravenoso, hasta de 1 hora por vía oral, tiene la propiedad, aparte de ser un analgésico débil, también ser un antipirético, ¿no? Entonces, importante, las dosis que utilizamos, tiene dosis máxima, que es de 4 gramos día o 60 miligramos por kilo, dependiendo de cómo lo calculemos, y su eliminación hepática, por lo cual es importante vigilarlo en pacientes que ya tienen daño hepático. Hablando propiamente de analgésicos no esteroideos, como el ibuprofeno, tiene potencial antiinflamatorio, puede ser utilizado con seguridad a dosis de 10 miligramos kilo cada 6 u 8 horas, también tiene dosis tope. El naproxeno, de 5 a 6 miligramos kilodosis, este es cada 12 horas, y el ketorolaco, importante no tener tratamientos prolongados con AINE por su reconocido acción renal en la disminución del flujo renal, y por tanto pueden ser nefrotóxicos a dosis prolongadas en tiempo. Hay otra pregunta: ¿podemos utilizar analgesia neuroaxial, bloqueos en eje neuroaxial o anestesia regional en el paciente críticamente enfermo? Y se comenta en muchas revisiones que esto puede ser un adyuvante en el paciente pediátrico, sobre todo en el que está en el perioperatorio, por ejemplo, pacientes con cirugía cardíaca, torácica, abdominal y de columna, de tal manera que la anestesia regional nos permita una disminución en el uso de opioides, acorta el tiempo de la ventilación mecánica y disminuye las estancias en la unidad de cuidados intensivos. En este sentido, es importante este efecto de disminuir la analgesia sistémica, de tal manera que si utilizamos un opioide no lleguemos a dosis altas o dosis tope. Y en este sentido, pues los enfoques epidurales, los bloqueos epidurales, caudales o espinales, cuando hablamos de neuroeje, o bloqueos de anestesia regional, como el bloqueo del plano espinal erector, pueden ser una posibilidad factible, ¿no? Pasamos a sedación. Es importantísimo, al igual que el dolor, evaluar la profundidad de la sedación y, por tanto, la agitación de nuestro paciente. Y debe ser parte de la rutina. De hecho, las recomendaciones
principalmente con mucha evidencia, es el uso del Comfort B o la State Behavioral Scale para evaluar el nivel de sedación del paciente pediátrico. La escala de Richmond es importante también utilizarla en el paciente que está ventilado mecánicamente como otra opción. En la ventilación, esta es la escala de RAS, mejor conocida. La ventilación mecánica es importante, y esto ocurre frecuentemente cuando evaluamos pacientes y como interconsultantes. ¿Cuál es el objetivo de la sedación? ¿En qué nivel necesitamos tenerlo? No es lo mismo en un paciente que necesito una sedación profunda porque está en una ventilación mecánica en modo bafo de alta frecuencia a un paciente que está en espera de extubación. Entonces, establecer objetivos es fundamental. Se busca que las unidades generen protocolos de evaluación, de sedación y de destete. Cuando hacemos una práctica protocolarizada, esto permite que se tengan mejores resultados. No se sugiere aquellas sedaciones donde nos decían 16 horas con sedación, 8 sin sedación. Estas variables no mejoran los resultados, pero sí pueden interferir en la generación de eventos adversos como la extubación accidental o el incremento de la agitación o la presencia de delirio. Algunas buenas prácticas que se recomiendan para evitar el riesgo de extracción de dispositivos, tanto tubos de drenaje como el tubo endotraqueal, es evaluar qué profundidad queremos, comunicar a nuestro equipo de enfermería, de todos los que están alrededor del paciente, cuál es nuestra estrategia, considerar los protocolos, generar un aseguramiento de tubos endotraqueales, pero sobre todo tener un plan de seguridad. ¿Qué ocurre cuando mi paciente se extuba y cómo tenemos que reaccionar? Y en general se usa una consideración en el cual enfermería tiene que estar muy atento en cuanto si el paciente está con disminución de la sedación, para evitar autolesiones por parte del paciente, ¿no? Entonces, es importante comunicar esto a nuestras compañeras y compañeros de enfermería, porque este cuidado se incrementa cuando el paciente está más consciente. Se recomienda ampliamente el uso de agonistas alfa-2, particularmente la dexmedetomidina, como un sedante en el paciente que requiere ventilación mecánica. Veremos el porqué. Entonces, es importante a esto que ya mencionaba, de los alfa-2, la utilización en el paciente con cirugía cardíaca, se recomienda la dexmedeto por la disminución o la poca probabilidad de generar eventos adversos de tipo cardíaco, ¿no? En particular la interacción en la función de bomba o en la disminución del riesgo de arritmias. Podemos utilizar propofol, sin embargo, aquí hace una acotación, no más de 48 horas, dado cuando tenemos la necesidad de permanecer en una sedación segura, completa en 48 horas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dosis altas o de mayor tiempo en cuanto a la infusión se relacionan con un síndrome por esta infusión, ¿no? Entonces, necesitamos hacer infusiones a corto plazo, particularmente útil en el paciente que se quiere extubar, ¿no? Por las características farmacológicas del propofol, y en aquel paciente que no tiene una sedación óptima, podemos utilizar ketamina. Entonces, volviendo al tema, yo necesito en el paciente que instauro una sedación establecer un objetivo o meta de hacia dónde quiero llegar, y
utilizar escalas. Las escalas que se utilizan, ya les comentaba que Comfort, aparte de analgesia, nos permite identificar la profundidad de la sedación, una sedación excesiva o profunda, una sedación inadecuada, ¿sí? O pobre sedación, y una sedación adecuada está en un puntaje entre 11 y 22. Recordemos que también tenemos una Comfort B modificada, la State Behavior Scale, que puede ser utilizada también en periodos pre y posestimulación, ya sea aspiración endotraqueal, procedimientos y demás, y nos permite generar un puntaje con puntos positivos y negativos, al igual que la escala RAS, que es lo que comentamos, que es la escala de Richmond, y donde el paciente se busca en qué plano lo queremos, si es una sedación ligera, moderada, o ya cuando estamos queriendo extubar a nuestro paciente. En cuanto a la sedación, tenemos, al igual que en la analgesia, una gama de posibilidades que tendremos que considerar. Las benzodiazepinas, de las cuales el midazolam se ha convertido en una práctica común tenerlo como el pivote de nuestra sedación. Sin embargo, las recomendaciones actuales desaconsejan que sea nuestro sedante de uso o de carga. Recordar que las benzodiazepinas actúan neuroinhibiendo el ácido GABA, potenciando el GABA, que es neuroinhibitorio, ¿sí? El ácido gamma aminobutírico, y los efectos por esta potenciación generan ansiolisis, sedación y amnesia retrógrada, ¿no? Aquí, en cuanto a los más utilizados que tenemos en este sentido, déjenme ocultar es el midazolam y el lorazepam, ¿no? El midazolam, importante es que necesito ajustarlo en el paciente con dosis renales. Perdón, perdí justo la posibilidad de compartir, pero ya estamos en ello. Y en este sentido, importante aclarar que en el paciente prematuro y en el paciente recién nacido, las benzodiazepinas deben de ser utilizadas con mucha precaución, y particularmente cuando hay administraciones prolongadas, porque se ha descrito neuroapoptosis, ¿no? Entonces, los lactantes más pequeños, dado que tienen un aclaramiento renal disminuido, pueden tener mayor riesgo de este evento o de los eventos adversos propios de las benzodiazepinas, entre las que se encuentran pues la depresión cardiorrespiratoria y la pulmonar. Bien, hablando, perdón, una disculpa por los cambios, la depresión cardiorrespiratoria puede exacerbarse cuando usamos otros fármacos que tienen este efecto adverso, como son los opioides, y recordemos que particularmente el midazolam genera una alta posibilidad de tolerancia y con un síndrome de abstinencia de iatrógeno. Por lo tanto, los descensos tienen que ser graduales y monitorizando el síndrome de abstinencia. Entonces, por eso, el midazolam se desaconseja que sea nuestro pilar de sedación. Cada vez más toma fuerza justo los agonistas alfa-2, dado que su acción central nos permite generar sedación, pero también a través de sustancia P generan analgesia leve. Esto se añade la simpaticolisis, o que esto genera bradicardia o hipotensión, dependiendo de la dosis y duración, lo cual puede ser útil en algunos pacientes. Sin embargo, es necesario también monitorizar en aquellos pacientes donde no queremos una interacción en el sistema cardiovascular, ¿no? La dexmedetomidina tiene menos efectos cardiovasculares, ya lo mencionábamos que
es el fármaco de elección en pacientes posoperados de cardio para evitar justo estos efectos, en particular las taquiarritmias, y es más útil que su precursor, que es la clonidina, que también podemos utilizar intravenosa, ¿no? Cabe mencionar que en el electro esto es lo más parecido al sueño natural que otros sedantes, y esto es un efecto muy positivo porque se ha visto menos posibilidad de delirium y de estrés postraumático, ¿no? Entonces, no tienen efecto de supresión respiratoria. Esto es importante, por eso se da una sedación consciente, y esto lo hace particularmente útil en el paciente que queremos que esté sedado durante la extubación, y aquel que tiene un soporte ventilatorio no invasivo y que necesitamos que coopere, ¿no? Un paciente que está con un BiPAP, un CPAP, puntas de alto flujo, podemos proponerle la dexmedetomidina como un fármaco de elección, ¿no? Importante decir, no es un fármaco que nos ayude en los estatus epilépticos o en la presencia de crisis, y es importante considerar que sí hay tolerancia y dependencia en los pacientes que tienen un largo uso. Propofol puede ser utilizado, ¿sí? El efecto de acción es a través de la activación GABA, aunque también se ha visto que hay receptores muscarínicos, nicotínicos y de glicina que son activados y que le conceden esta actividad sedante y anestésica. Es importante mencionar que Propofol no es analgésico, por tanto tiene que estar asociado siempre a un analgésico, pero sí tiene actividades anticomiciales y antieméticas. Se me olvidó decir que la dexmedetomidina tiene esta posibilidad de analgesia, ¿sí? Volviendo al Propofol, entre los efectos adversos ya hablábamos de la depresión respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar atentos. El dolor en la infusión, por lo tanto, se dan coadyuvantes para disminuir el dolor por esta emulsión lipídica que genera dolor. Se pierden los reflejos protectores de la vía aérea, es importante, y hay una importante interacción cardiovascular con hipotensión, depresión miocárdica y vasodilatación. Por lo tanto, en pacientes chocados o con compromiso cardiovascular tenemos que estar muy, muy atentos. ¿En qué consiste el síndrome de infusión relacionado con Propofol? Precisamente cuando se usa a dosis altas o más de 48 horas puede generarse una acidosis láctica de inicio agudo, hay hipertrigliceridemia, hay rhabdomiolisis, la generación de arritmias cardíacas que suelen ser refractarias, y hay una insuficiencia miocárdica. Todo esto parece ser por una interferencia con la beta oxidación de ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, no más de 48 horas de uso es importante, y no se han descrito tolerancia ni síndrome de abstinencia, ¿no? Otra opción de sedantes es la ketamina, que como anestésico disociativo actúa a través de un antagonismo del N-metildiaspartato o NMDA. Esto le confiere propiedades amnésicas, ansiolíticas sedantes y analgésicas. Entonces, es una opción en el paciente que tiene dolor, pero que necesitamos un plano más profundo de sedación, ¿no? Entonces, tiene propiedades simpático-miméticas que lo hacen útil también al preservar la función cardiovascular. Sin embargo, atentos en el paciente que ya tiene una depresión de catecolaminas, como los pacientes con choque séptico, por ejemplo. Entonces, que al añadirlo, si bien es más seguro que otros en cuanto a la preservación de la función cardiovascular, siempre tiene que estar atento, ¿no? Se conserva el impulso respiratorio incluso a dosis altas, por lo que lo hace útil en la analgesia y sedación de procedimientos dolorosos en pacientes que no están intubados o que tienen efectos cardiovasculares o que no completan la sedación con otros fármacos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Uno, la hipersalivación, lo que puede generar obstrucción de la vía aérea y laringoespasmo, o la presencia también de otro efecto adverso que puede ser grave, como es el delirio hiperactivo,
Importante que cuando lo usamos en procedimientos, asociarlo a una benzodiazepina porque se generan terrores nocturnos o pesadillas, ¿no? Recomendaciones en pacientes con hipertensión pulmonar o sospecha de glaucoma, tener el foco rojo porque pueden exacerbarse estas patologías. Barbitúricos. Otra opción en cuanto a la sedación, agonismo del receptor GABA, del gamma aminobutírico, y genera una sedación potente. Son potentes anticomiciales, particularmente de uso en el estatus epiléptico o en el paciente con trauma de cráneo que necesitamos reducción de la presión intracraneal. Tenemos el fenobarbital, que su uso particularmente es como anticomicial en recién nacidos, y el pentobarbital, ¿no? Cuando tengo un paciente es refractaria a la sedación a otros agentes, o quiero reducir mi infusión de opioides y benzodiazepinas si tengo alguna condición convulsiva o de incremento de presión intracraneal, lo puedo utilizar, ¿no? Efectos adversos, depresión miocárdica y vasodilatación, ¿no? Entonces, las presentaciones con glicol de propileno pueden generar también toxicidad, ¿no? Entonces, ¿qué fármaco voy a elegir? Tengo que ser sensible a mi contexto y saber qué necesita mi paciente, cuál es la meta, cuál es la patología o las condiciones de base para saber qué le puedo ofrecer. Si es una benzodiazepina a dosis bajas, si es propofol en periodos de espacio menor a 48 horas, si utilizo alfa-2 agonistas, ya sea intravenosos o transdérmicos, si utilizo ketamina o pentobarbital, ¿no? Estas tablas que vienen justo en nuestro reporte, pues permiten hablar de esta expresión de posibilidades. Bien. Ya en síntesis, quisiera decir que lo que se busca en un paciente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos es mejorar la analgesia a través de un adecuado uso de opioides, que es el pilar angular de la analgesia. La administración se busca que sea infusiones continuas con incrementos frecuentes y el monitoreo infrecuente. Perdón, aquí está volteada la diapositiva. Como ya estoy terminando, no quisiera grabar de nuevo todo, sino decir, ¿qué es buena práctica? Buena práctica es una elección racional del opioide y coadyuvado por fármacos no opioides, una administración intermitente, ¿sí?, o infusiones a dosis bajas, y el monitoreo en el uso frecuente de escalas conductuales. Buena práctica, no se queden con esto, es la elección de desmedetomidina como pilar de mi sedación y el monitoreo horario. ¿Sí? Perdón, está bien cambiada la diapositiva, la corregiré. ¿Qué es lo que no está bien? El uso inapropiado de opioides como monoterapia, infusiones continuas a dosis altas con incrementos frecuentes y un monitoreo infrecuente. En cuanto a la sedación, es una práctica que se desaconseja, es midazolam como monoterapia o fármaco principal, infusiones continuas con incrementos frecuentes, sin considerar rescates, y el Comfort cada 6 u 8 horas sin llevarse una monitorización continua. ¿Qué es lo que esperamos como parte de una analgesia y sedación adecuada? Disminución del delirio, disminución de la estancia intrahospitalaria, disminución de los días de ventilación, disminución del síndrome de abstinencia iatrógena. Por lo tanto, esto disminuye los costos y nos permite movilizar pronto a nuestro paciente y tener menos los efectos post-UCI. Una analgesia y una sedación inadecuadas
Nos incrementa el delirio, la larga estancia, los días de ventilación, los síndromes de abstinencia de estrógeno, costos y movilización. Espero que esta charla, más allá de los avatares tecnológicos y de diapositivas, nos permita comprender que el manejo del dolor es un compromiso ético y humano que como profesionales de la salud hemos adquirido. Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, un médico suizo, habla justamente de que el que se salva del dolor personal debe sentirse llamado a ayudar a la disminución del dolor de los demás. Todos debemos cumplir nuestra parte en la miseria que se encuentra en el mundo. Agradezco la atención, el poder compartir esto con ustedes y dejo mis datos por si a alguien le interesa ponerse en contacto y que compartamos artículos, comentarios y demás. Que tengan un buen día. Muchas gracias.